Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una plática más de los martes. Gracias por acompañarnos, por conectarse. Espero que hayan disfrutado de las tradiciones y de la fecha tan importante que es para todos los mexicanos celebrar un día como hoy, en donde recordamos a las personas, a nuestros seres queridos, amigos, familiares que ya no están con nosotros, con una de las tradiciones más hermosas del mundo, que es poner nuestros altares, nuestras ofrendas, para que estos seres queridos que se han ido vengan a visitarnos. Espero que hayan pasado lindas fechas recordando con mucho amor y cariño y repito, llevando a cabo esta tradición tan bonita que los mexicanos tenemos. Quien no me conoce, me presento, soy Patricia Pineda, soy coach en hábitos y soy trofóloga. Y agradezco a Conaip que todos los martes me permite este espacio de las 4 de la tarde, hora del centro de México, para transmitir a través de sus redes sociales. Lo que compartimos los martes tiene que ver con salud, con alimentación, con actividad física, con técnicas de meditación. He hablado a lo largo del año de muchísimos temas y algunos han respondido a las dudas que ustedes me escriben, así que les agradezco muchísimo a quienes me han contactado en mis redes sociales, que son en Facebook y en Instagram, Patricia Pineda, Cocina Saludable, y que me han hecho algunas preguntas o algunas dudas, y entonces, con base en eso, hemos preparado las pláticas de todo este año. Ya estamos en noviembre, así que llevamos prácticamente 11 meses haciendo estos lives donde hemos compartido toda esta información que tiene que ver con salud integral y con alimentación. El día de hoy voy a hablar de algo en específico, algo muy a detalle sobre una hormona o dos más bien, un par de hormonas que trabajan pegaditas. Ahorita van a ver cuando les empiece a platicar lo importante que son y por qué se descubrieron así de pronto. Y entonces prácticamente el tiempo que llevamos teniendo información de estas hormonas ha sido relativamente corto. ¿Te pasa que todo el tiempo tienes hambre o te cuesta trabajo dejar de comer? O sea, que de repente dices, ya no debía haber comido todo lo que me comí y no sé por qué seguí comiendo. Y de repente comienzas sin hambre, a comer sin hambre y luego no sabes cuándo detenerte y a veces te das atracones, a veces comienzas como a tener otro tipo de emociones ligadas a estos atracones que te puedes estar dando continuamente. Bueno, voy a hablar de qué se tratan estos atracones y voy a decir que tienen todo que ver con una hormona y ahorita vamos a platicar con qué hormona tiene que ver. En la mayoría de mis pláticas, si me has seguido a lo largo de estos meses o has tenido la oportunidad de ver alguna otra plática que se queda aquí guardada en las redes sociales de CONAIP, entonces has visto que he estado hablando frecuentemente sobre las hormonas y sobre estas funciones tan importantes que hacen dentro de nuestro organismo. Las hormonas, lo he mencionado en varias ocasiones, son mensajeras, es decir, que llevan un conjunto de instrucciones dentro de la sustancia química que producen y entonces hacen posible que un proceso en específico se lleve a cabo. Si soy un poco más clara con esto, la hormona es una mensajera, la produce una glándula, es una sustancia química y entonces transporta, digamos que el recetario o las instrucciones de cómo algún otro órgano va a hacer una función en específica. Así que podemos tener hormonas para todo y de aquí la frase de que las hormonas hacen todo dentro de nosotros o todo tiene que ver con las hormonas porque realmente así es. Si tenemos hambre, se produce una hormona. Si debemos parar de comer, se produce otra hormona y es justo de la que voy a hablar. Por ejemplo, en la mayoría de mis pláticas, o por lo menos en las últimas semanas, he estado hablando sobre una hormona importantísima, que es como la hormona reina, que es la famosa insulina. Esta es una de las hormonas que es tan relevante y tan importante en todos los procesos que lleva nuestro cuerpo y además como que rige otros tantos que suceden mientras esta está elevada o está por debajo. Es una hormona que tiene mucho poder sobre otras. También en ocasiones he citado el cortisol, sobre todo en la última plática y en la antepenúltima cuando hablé del estrés. La insulina es una hormona que tiene que ver con cómo nuestro cuerpo logra recibir la glucosa que se produce a partir de los alimentos que comemos. Pero el cortisol, por ejemplo, es una hormona que se produce en respuesta a la manera en la que nosotros reaccionamos ante el estrés. La plática pasada estuve hablando bastante del cortisol, la famosa, repito, hormona del estrés y de todos sus efectos adversos en el cuerpo cuando ésta se encuentra fuera de control. Generalmente lo que algo nos hace daño es aquello que se salió de control. Lo mismo pasa con la comida. Podemos
comer de todos los grupos alimenticios, pero cuando abusamos en alguno es cuando vienen consecuencias en nuestro cuerpo. La insulina no es una hormona enemiga, al contrario, es la hormona que permite que las células reciban las moléculas de glucosa. El cortisol es una hormona que nos mantiene cuidados, es una hormona que nos protege, pero cuando se sale de control, repito, ocasiona que otras hormonas dejen de funcionar bien porque hay niveles altos de estrés en nuestro cuerpo. En 1994, esto es muy importante, a mí se me hace algo reciente, aparentemente se habían descubierto todas las hormonas que rigen al cuerpo humano, o al menos eso se creía. Pero vuelvo a la pregunta con la que inicié esta plática. ¿Has notado que te cuesta trabajo parar de comer o saber cuándo estás saciado? No notas cuando estás saciada o saciado. Sigues comiendo aún sin tener hambre. Sientes el estómago lleno, pero continúas comiendo. Si te pasa algo de esto que acabo de nombrarte, o por el contrario, pasas espacios grandes entre comida y no manifiestas sensaciones de hambre, y cuando esta llega, deseas comer alimentos dulces, de carbohidratos refinados, azúcares en altas cantidades, te pasan estos dos polos que acabo de nombrar, entonces quédate a escuchar la plática de hoy, porque voy a hablar de lo que pasó en 1994, cuando se descubrieron las dos hormonas igual de relevantes que cortisol y que insulina, que son las encargadas de que decidamos cuándo parar o no de comer. Se llaman leptina y grelina. En 1994 es la fecha que les había dado hace unos segunditos. En el mundo de la medicina se hace uno de los hallazgos más importantes dentro de lo que se conocía como la lista o las hormonas o el sistema hormonal que regía el cuerpo. Se descubrió una más y se le denominó leptina. Así como lo oyes, un nombre un poco raro, pero es todo lo que rige cuando sabemos parar de comer. Al igual que la insulina, fíjense nada más este descubrimiento que yo creo que es de los más importantes dentro de las personas o los estudiosos del balance hormonal, porque se puso a la par de la insulina, que se creía o se cree aún que es una de las hormonas más importantes de nuestro cuerpo. La leptina está en funciones o en importancia al mismo nivel que la insulina. Influye en todas las demás porque es una hormona que determina el funcionamiento de otras. Controla casi todas las funciones del hipotálamo. El doctor Perlmutter, que es un autor de varios libros importantísimos, yo les recomiendo Cerebro de Pan en específico, que es como su bestseller, pero acaba de publicar, no recientemente, pero sí más reciente que Cerebro de Pan, Alimenta tu cerebro, y creo que es de los libros más importantes que debes leer si te interesa recuperar o mantener tu salud. Él le llama a todo este proceso en el que está inmiscuida la leptina el dinosaurio. Se localiza exactamente en medio de la cabeza, ahí es donde se descubren las funciones más importantes de la leptina, y él la describe como una estructura muy antigua que data desde la existencia de la humanidad, responsable de actividades rítmicas y de muchísimas funciones biológicas. Rige desde cuándo tenemos hambre hasta cuándo tenemos ganas de tener relaciones sexuales. Así de importante y de inmiscuida en muchas otras funciones está la famosa leptina. Coordina también las reacciones inflamatorias del cuerpo. La inflamación es un proceso natural de defensa del cuerpo que nos permite sanar o recobrar el proceso normal que cumple algún órgano del cuerpo. Repito que el problema es cuando algo se sale de control. La inflamación también es un mecanismo de protección, al igual que el cortisol cuando se eleva, cuando hay algo que nos estresa por fuera. El problema es cuando la inflamación se vuelve crónica y se sale de control. Pues resulta que la leptina también influye y coordina las reacciones inflamatorias del cuerpo. Estas que van desde un proceso muy, muy duro de estrés que esté viviendo y que causa inflamación interna, o por ejemplo, cuando como algún alimento que mi sistema digestivo no puede digerir y que reconoce como tóxico y entonces se inflama. Hasta, por ejemplo, cuando tengo una picadura de insecto y alrededor de esa picadura se inflama. Los procesos inflamatorios resulta que también tienen que ver con la leptina, quien los coordina la manera en la que hay reacción inflamatoria dentro del cuerpo. Determina también nuestros antojos de azúcar. Así que ya te imaginarás, como te preguntaba hace unos minutitos, si hay mucho antojo por azúcar después de no haber tenido hambre, hay algo que no está funcionando con la nueva famosa hormona descubierta. Tiene todo que ver también
con nuestra salud cerebral. Pero seguramente te estás preguntando si has seguido la plática hasta aquí, ¿por qué si había un determinado número de hormonas y aparentemente se habían descubierto absolutamente todas y teníamos al menos bibliografía, autores que hablaban de un determinado equilibrio o balance hormonal y también de un determinado sistema hormonal, porque de pronto sale la leptina en 1994 y cómo es que es tan relativamente reciente este descubrimiento? Resulta que es así de cercano a la fecha porque la leptina se encontró en las células grasas. Entonces esto era como algo imposible que sucediera porque si tiene que ver con la salud cerebral, si sus funciones están básicamente en medio de la cabeza, si rige muchas funciones del hipotálamo, coordina reacciones inflamatorias dentro del cuerpo, determina tanto si tienes hambre como si tienes ganas de tener relaciones sexuales, entonces, ¿qué tenía que hacer la hormona leptina en las células grasas? Rige funciones cerebrales y tiene que ver todo con el hipotálamo y con la salud de tu cerebro. Sin embargo, se encontró, repito, en un lugar muy poco probable, la grasa del cuerpo. Y se encuentra ahí, pero es muy importante que consideres que no es una hormona mala. En exceso podría derivar en problemas de salud. Esto es cierto, como en exceso nos causan problemas muchas otras sustancias y muchos alimentos o muchos vicios, ¿no? En exceso es mala y sobre todo que cuando está fuera de control tiende a causar enfermedades degenerativas, pero si está bien equilibrada, es la hormona encargada de darnos una mejor longevidad. Pero los niveles sanos de leptina, ¿cómo saber que puedo obtener este beneficio? Los niveles sanos, los niveles hacen justamente lo contrario. Previene las enfermedades del envejecimiento y fomenta la longevidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si se sale de control, causa enfermedades degenerativas, pero que si está en sus niveles sanos, precisamente me da lo contrario. Longevidad, envejecimiento y prevención de las enfermedades ligadas al envejecimiento o crónico degenerativas. Así que, ¿qué es la leptina entonces? ¿Y qué tiene que ver con comer de más o detenerme antes de seguir comiendo, que es justamente cómo se titula nuestra plática del día de hoy? Entonces, es una hormona súper poderosa, clasificada casi igual en importancia que insulina y cortisol. Es una hormona muy completa. Si la pudiéramos describir sencillamente que esta es una mensajera, diríamos que es una mensajera, es una herramienta de nuestro cuerpo muy primitiva de supervivencia, muy primitiva tal cual la describía este autor de Cerebro de Pan, el doctor Perlmutter, que él decía que tenía más o menos una estructura como de dinosaurio y que operaba así por estar inscrita en nuestro ADN desde que la humanidad existe en la Tierra. Así que es una de las hormonas más viejas, repito, descubierta en 1994, igual de poderosa que la insulina, pero que no se había detectado ni se había incluido dentro del sistema hormonal porque no se había determinado su existencia y nunca se pensó que se pudiera encontrar en el tejido graso. Entonces, controla el metabolismo de los mamíferos, lo tenemos los mamíferos, y antes de este hallazgo se creía que lo hacía la tiroides, pero en realidad la leptina tiene el control sobre la tiroides. Si bien es cierto, la tiroides es quien baja a todo nuestro organismo y a todas nuestras células la función de crear energía, porque la tiroides es una de las hormonas encargadas de penetrar oxígeno a nuestras células. Esa instrucción previa de lo que tiene que hacer la tiroides viene de la leptina y esto se desconocía. Opera relacionándose entonces con reacciones metabólicas, hormonales y conductual alrededor del acto de comer. Vigila todo el almacenamiento de energía. Decide si hacernos sentir hambre y almacenar grasa o si prefiere quemar la grasa existente. Entonces, imagínate la sensibilidad y el mando que tiene esta hormona que nos indica cuándo comer, cuándo parar y nos indica si eso se utiliza como fuente de energía o se almacena en grasa. Si el sistema hormonal falla, incluyendo las glándulas suprarrenales, que son hormonas de lucha o huida, que como lo decía en la plática pasada, responden al estrés diario que tenemos, o las hormonas sexuales, no se podría resolver el problema ni se lograría nuevamente el equilibrio si no se controlan los niveles
de leptina. Así que es una hormona que ayuda y rige todo el funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Repito, si el sistema hormonal falla, incluyendo nuestras glándulas suprarrenales, que tienen que ver todo con el estrés, no se podría resolver el problema nuevamente, ni podríamos entrar en equilibrio si no se controlan los niveles de leptina. Así que tiene un efecto súper poderoso en las emociones y en nuestro comportamiento. ¿Se dan cuenta por qué al inicio de esta pequeña explicación dije que es una hormona súper poderosa? Porque solo podríamos nombrarla como la hormona de la saciedad, pero esto no queda ahí. Es quien manda un poquito antes a la tiroides a hacer su función, es quien decide si almacenamos la grasa o la utilizamos, si tenemos hambre, si no tenemos, y nuestra conducta emocional y física alrededor del acto de comer. Así que tiene un poderosísimo o poderosísima función dentro de todo el sistema hormonal. Voy a hablar un poquito de la sensibilidad de las células para dar la siguiente explicación. De esto, si quieres profundizar un poquito más, en mi plática sobre la diabetes hay una explicación más profunda sobre la resistencia a la insulina, un padecimiento previo a la diabetes o previo al cuadro de síndrome metabólico y que tiene todo que ver con cómo reaccionan nuestras células ante el estímulo de varias hormonas. Nuestras células están ahí. Trillones de células que componen nuestro organismo están esperando los estímulos que llegan de oxígeno, de magnesio, de potasio, de glucosa y de todas las hormonas que son capaces de penetrar a nuestras células para cumplir una función en específico. La célula no solamente está esperándolas, sino que está tan lista que alrededor de nuestras células existen pequeños receptores formados en su mayoría por magnesio. Por eso es tan importante este mineral dentro de nuestro cuerpo. Son como antenitas. Si nos imaginamos la célula como un pequeño círculo, alrededor habría antenitas que están en alerta para recibir la señal de hormonas llevando conjuntos de instrucciones o procesos a nuestras células o moléculas como la glucosa o como el oxígeno. Cuando los niveles de hormonas son altos, esos receptores se ensordecen, se vuelven incapaces de escuchar el llamado de la hormona queriendo entrar a la célula. Los receptores corporales no reconocen a la hormona y no pueden usarla para llevar a cabo diversas operaciones. Cuando los receptores corporales reconocen a la leptina, la usan y a esta condición se le llama sensibilidad a la leptina. Cuando pasa la contraria, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos que hay un vendedor que está llamándote a tu celular todo el tiempo. Entonces tú ves la llamada y entra a través de tu oído, entra el sonido de la llamada, tú lo ves. Bueno, a lo mejor una vez contestas, a lo mejor la segunda vez contestas, a lo mejor una tercera vez contestas, pero ¿qué tal una cuarta que ese vendedor está muy insistente en el llamado y tú dices, no, ya no quiero escuchar esto, ya tuve suficiente? Entonces te ensordeces y apagas el celular. Algo muy similar ocurre con nuestras células. Hay tanto exceso de hormonas tocando a la puerta de los receptores celulares que estos se ensordecen, se apagan y se crea resistencia a esa hormona. Cuando hay el efecto contrario y no hay exceso de esa hormona, los receptores están, aunque suene repetitivo, están receptivos y entonces pueden recibir a esa hormona sin ningún problema y a esto se le llama sensibilidad. ¿Por qué lo explico? Porque voy a explicar cómo trabaja la leptina. Cuando decides dejar tu comida, es decir, tengo mi plato ahí, tuve suficiente, cuando quiero parar de comer o levantarme de la mesa, es el momento de que se lo agradezcas a la leptina que está trabajando muy bien, de manera correcta, y entonces te dice que ahí tienes que parar porque también es conocida como la hormona de la saciedad. Cuando el estómago está lleno, ha llegado a una capacidad en donde este impulso se recibe en el cerebro, la leptina manda la instrucción de que dejemos de comer. Las células grasas liberan leptina. Es ahí donde se descubrió esta hormona. Entonces, en las células grasas que tenemos de manera natural en el cuerpo, se empieza a liberar la leptina y entonces mi cerebro entiende que deje de comer y es el freno del cuerpo. Y es cuando muchas veces decimos, hasta aquí, no voy a llegar hasta la sensación donde estoy terriblemente
satisfecha porque es una sensación que no me gusta y entonces cuando la leptina está funcionando en sus niveles correctos en las células grasas, se produce y entonces hay una indicación de que paremos de comer y llega inmediatamente la sensación de saciedad. Es, repito, el freno del cuerpo y ahí está la explicación de por qué las personas con niveles bajos de leptina tienden a comer en exceso. En 2004, gracias a varios estudios, se demostró que las personas con bajos niveles de leptina siempre tenían hambre o tenían más hambre de lo normal y se sentían atraídos por alimentos muy altos en calorías, generalmente alimentos muy dulces como carbohidratos refinados, carbohidratos, en especial alimentos almidonados o snacks salados. Entonces, cuando algo está funcionando mal con la leptina, los niveles son bajos, esta sensación de saciedad no va a llegar al cerebro y entonces seguiremos manifestando hambre y seguiremos comiendo en exceso, lo que nos hará aumentar células grasa y entonces subir de peso o engordar. Pero la duda aquí es entonces, ¿qué causa el descenso de la leptina? Porque cuando sus niveles están fuera de control es cuando ocurre esta situación. La respuesta es sencilla, pero la solución no es tan simple y ahora voy a explicar un poquito más del tema. La falta de sueño. A lo mejor podemos pensar que dentro de la actividad de dormir no hay importancia y que podemos saltárnosla, que es lo que ha estado ocurriendo en la pandemia. He desafortunadamente recibido gente en consulta que está dejando de dormir o teniendo mala calidad del sueño, es un mal común. Alrededor de esto van a venir grandes problemas. Volvamos a la plática del día de hoy, la leptina. Decía, la causa es simple, la solución no es tanto. La falta de sueño es lo que disminuye o baja los niveles de leptina en nuestro cuerpo. Dormir y descansar es una de las actividades determinantes para el buen funcionamiento de nuestro sistema hormonal. Se regula la función de las hormonas mientras tenemos sueño reparador. Alimentos, por ejemplo, que contengan mucho glutamato monosódico, que es un aditivo químico que la industria alimenticia añade a los alimentos altamente procesados para mejorar su sabor. Este es un aditivo que desafortunadamente hace que todo sepa rico, hasta un pedazo de cartón, y causa causa adicción y por lo tanto síndrome de abstinencia cuando intentamos dejarlo. Mientras más refinado y procesado esté el carbohidrato que consumimos, mientras más glutamato monosódico tenga, colorantes, saborizantes, azúcares añadidos, más se desequilibran los niveles de leptina. Pero el glutamato monosódico, que espero que en esta plática quede como súper presente en ustedes, es el aditivo químico al cual debemos ir directamente a la lista de ingredientes y revisar que no lo contenga, porque este intervendrá directamente en el mal funcionamiento de la leptina, la manipula, evitándonos saber cuándo debemos parar. Por esto es tan importante que cheques en los snacks salados, en la comida chatarra, en los alimentos altamente procesados, que no se encuentre este aditivo que manipula los buenos niveles de leptina. Y por lo tanto, cuando te enfrentes a este tipo de comida, no vas a poder parar, no vas a poder comerte una sola. Vas a querer más porque ahora sabes que la leptina está siendo manipulada por el glutamato monosódico. Así que esto es muy importante. Mientras más refinado, mientras más ingredientes hay en el producto y dentro de ellos esté glutamato monosódico, es más probable que haya más manipulación de la hormona leptina y que no puedas estar siendo consciente, porque no se produce esta hormona, de cuándo estás saciado y seguirás comiendo en exceso. Cuando el cuerpo está sobrecargado de alimentos que provocan que la insulina, que la leptina esté moviéndose en niveles muy extraños durante todo el día, los receptores de esta hormona van a empezar a apagarse. Y recuerdas que te explicaba que estas antenitas están ahí listas para recibir a la hormona, pero si hay subidas y bajadas de leptina todo el día por alimentos altamente procesados, estos receptores van a apagarse, por lo que te vuelves resistente y vas a perder la sensibilidad y vas a ser incapaz de recibir correctamente las instrucciones de esta hormona, que entre muchas cosas, además de decirte cuándo estar saciado, ahora ya sabes que controla niveles de inflamación dentro de tu cuerpo, que también controla tu deseo sexual y que controla muchísimas otras funciones a nivel cerebral. Así que mientras más manipulada esté, en consecuencia, las funciones se van a ir mermando. Los receptores, repito, dejan de escuchar el mensaje
ceden el control y te dejan vulnerable a enfermedades. Ahora, yo creo que si me estás escuchando hasta aquí, a lo mejor te surge la duda de cómo saber si yo soy resistente a la leptina. ¿Cómo saber si mis niveles de leptina están siendo manipulados y tal vez esta sea una razón por la que esté comiendo en exceso? Voy con el punto número 1 dentro de este test que puedes hacerte tú. Puedes compartir con quien creas que le puede servir esta información, alguien que esté teniendo problemas con la manera en la que controla su forma de comer, su actitud alrededor de la comida y que esté acumulando grasa. Tener triglicéridos elevados, esto nos habla de un mal funcionamiento de la leptina. Es casi un hecho que eres resistente a la leptina si llevas una dieta alta en carbohidratos refinados. Pizzas, pastas, panes, repostería, helados, yogurts añadidos, azúcares, jarabes añadidos, jarabe de maíz de alta fructosa, panecitos, pan que no es integral, pasta que no es integral, arroz que no es integral, mucho consumo de plátano, mucho consumo de papa. Esto nos habla de carbohidratos procesados y de otros que no son procesados, pero que en su consumo recurrente y en el abuso, en la manera en la que lo consumimos, nos puede traer problemas con la leptina. Entonces, es casi un hecho que eres resistente a la leptina si estás consumiendo este tipo de alimentos en exceso. También si no duermes bien. Esto es un indicador clave de que algo está pasando dentro de ti y que en consecuencia los niveles de leptina no están siendo los correctos. Así que no dormir bien también es un factor importantísimo para desarrollar un mal funcionamiento de la leptina. Tener sobrepeso. También esto nos habla de que la leptina está tal vez produciéndose en niveles muy bajos. Ser incapaz de cambiar tu apariencia corporal sin importar cuánto te ejercites. Esto quiere decir, vas al gimnasio, probablemente llevas una dieta correcta, pero tu composición corporal no cambia, no adelgazas, no desarrollas masa muscular. Este también es un indicador de que hay que regular los niveles de leptina. No poder bajar de peso o cuando logras bajar de peso no puedes evitar el rebote. Ya probaste muchísimos estilos de alimentación, ya te sometiste a algunas dietas rigurosas, estás tal vez eliminando algunos grupos alimenticios de tu régimen y no logras bajar de peso. Pero además, si es que lo llegaras a lograr, inmediatamente viene el rebote. Esto también tiene que ver con la leptina. Ansiar con frecuencia comida reconfortante. Esto también habla de que hay niveles bajos de leptina o de que ya has desarrollado resistencia. Sentirse fatigado después de comer, que sientas mucho cansancio, que en lugar de darte energía, la comida que ingieres generalmente te pide una siesta o que te vayas a dormir. Esto también nos habla de hormona leptina en niveles bajos. Sentirse ansioso y estresado de manera consistente. También habla de la leptina fuera de control. Sentir hambre todo el tiempo y sobre todo este indicador, sean muy honestos con ustedes mismos, horas inusuales de la noche, levantarse porque sienten hambre. Esto habla de que la leptina está completamente descontrolada y ha perdido el control de cuándo son los horarios de comer. Tener tendencia a comer colaciones después de las comidas también habla de una desregulación de la leptina. Tener osteoporosis. Este es uno de los padecimientos más ligados a los bajos niveles de esta hormona. Tener problemas para dormir o para no despertar en medio de la noche. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de que tú tengas un sueño profundo y continuo sin que te despiertes desde que te acuestas hasta que te levantas, también indica que la leptina está en niveles bajos. Ansiar con regularidad azúcar o estimulantes como la cafeína. También nos habla de que no está produciéndose correctamente esta hormona o se produce, pero has desarrollado resistencia. Tener lonjitas, sobre todo en los lados que se llaman flancos o grasa abdominal, nos habla también de que la leptina está en niveles bajos. ¿Qué podemos hacer? Porque decía, es muy fácil determinar cuál es la causa, pero es muy difícil volver
al camino correcto y regresar a la hormona a sus niveles normales. En primer lugar, tienes que procurar el sueño continuo y reparador. De este tema ya hablé en anteriores pláticas y puedes verlo porque se queda guardado aquí. Y si no, no olvides suscribirte a nuestro contenido semanal donde puedes ver toda la información que CONAIP comparte. Pero además en próximas semanas también voy a hablar de algunos tips sobre cómo puedes dormir mejor y la importancia de esta actividad que demanda la mitad de nuestra vida. Por lo tanto, tiene muchísima relevancia todo lo que ocurre mientras dormimos. Así que primero hay que favorecer el sueño reparador. Aléjate de todos los pantallas, celulares, dispositivos, tabletas, radio, televisión dentro del cuarto e incluso de estar cargando tu celular al lado del buró en donde duermes. Aléjate primero de esto y vas a ver que haciendo estos pequeños ajustes vas a colaborar con favorecer tu sueño reparador. Algo también muy importante, no bebas agua 1 hora antes de que vayas a dormir para que no te despiertes por las ganas de hacer pipí. Es importante que tú también procures no despertar esas horas. Plantéate un horario, siempre, por lo menos hasta que se regule tu sueño. Ve a la cama a 10:30, despiértate a las 6:30, 7:30, pero siempre igual, poniendo un despertador para hacerlo y procurando dejar todo listo para ir a la cama a esa hora. De esta manera, regulando este horario, el cuerpo comienza a acostumbrarse y vas a lograr dormir mejor. No veas tabletas, pantallas, luz artificial, la luz de la casa 1 hora antes de dormir. Puedes empezar a apagar o utilizar velas. Esto también te ayuda muchísimo a no interrumpir y a favorecer el sueño reparador. Es increíble cómo nuestros antepasados podían dormir perfectamente dándole la importancia que tenía esta actividad, porque despedían a la luz del sol y se dormían y se despertaban con la luz del sol. Esto hacía que no hubiera nada que alterara el ciclo circadiano que es nuestro reloj interno. Cuando nosotros comenzamos a apagar las luces y permitimos como un ejercicio para mejorar la calidad de nuestro sueño, que el sol sea la última luz que veamos y que lo que queden sean velas tenues, esto permite que el reloj interno comience a producir el ambiente hormonal para dormir. Pero si seguimos estimulados como la mayoría de los seres humanos lo estamos haciendo ahora, vamos a ir perdiendo poco a poco en un porcentaje importante nuestra calidad del sueño y por lo tanto muchas otras hormonas se vendrán abajo. Recuerda que mientras más estemos sincronizados con nuestro diseño original, es decir, oxigenarnos, caminar en la tierra, tomar el sol, despertar con la luz del sol, irnos a dormir con este tipo de luz, atenuar la luz de la casa, tener menos lámparas prendidas, esto nos va a permitir que el reloj interno siga produciendo las hormonas que se necesitan para cada momento del día. Este reloj está dictado básicamente por el sol, así que aléjate de los dispositivos, apaga las luces y deja que el sol sea el que te despida, el que le dé la indicación al cerebro de que ha llegado el momento de producir hormonas para dormir. No bebas agua tan pegado a la hora en la que te vas a dormir. Si vas a irte a dormir 10:30, procura que 9:30 sea la última hora en la que tuviste contacto con el celular, con la luz de la tableta, con la luz de la televisión o de la pantalla. Sé que esto con el ritmo de vida que llevamos puede ser complicado y puede ser hasta difícil, pero se trata de recobrar tu salud. A la larga, sin salud no tenemos nada. Y si ahora no tienes tiempo para mejorar estos hábitos que te van a brindar salud, es probable que después tengas que tomarte el tiempo porque estás enfermo o tengas que cambiar de hábitos por prescripción médica y no por convicción. Así que lo ideal es que ahora que estás tratando de mejorar estos pequeños puntos para regular el balance hormonal y favorecer la buena calidad del sueño, puedas ir empezando a hacer estos ajustes que te van a permitir dormir mejor. Recuerda que mientras duermes va a haber otras actividades dentro de ti de las cuales no somos conscientes que tienen que ver con eliminación de toxinas, regeneración celular, rejuvenecimiento, sentirnos mejor al otro día, poder rendir mejor y sobre todo que las hormonas entren en un balance y cada una pueda cumplir su función. Recuerda, son mensajeras y llevan conjuntos de instrucciones a nuestras células para que éstas cumplan funciones. Así que el día de hoy hablé de una de las hormonas recientemente descubiertas llamada hormona de la saciedad, la leptina, que no solamente hace eso, sino es una hormona poderosísima que al igual que la insulina y que el cortisol, tiene todo que ver y determina la función de otras hormonas. Esta se puede regular mientras dormimos mejor y tenemos sueño profundo y reparador. Si no lo logramos, vamos a tener desbalances tanto en nuestra actividad sexual como en la capacidad de determinar
cuando estamos llenos y seguiremos comiendo en exceso y no podremos desarrollar otro tipo de objetivos como composición corporal, llegar al peso ideal, gracias a que esta hormona está todo el tiempo jugándonos la contra. Así que una hormona como la leptina en sus niveles correctos y con nuestra célula lista para recibirla, nos va a permitir que utilices grasa como fuente de energía, te sientas muy saludable y tengas desde salud cerebral hasta salud sexual. Muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde, hora del Centro de México. No te olvides compartir este video, darle like, dejarnos comentarios, escríbenos tus dudas y si quieres, sígueme en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook y en Instagram como Patricia Pineda, Cocina Saludable. Gracias y nos vemos el próximo martes.